grabación y con esto les voy a presentar a la doctora Estefanía Peña Hernández. La doctora Estefanía es médico y pediatra de la Universidad del Rosario, es gastroenteróloga y nutrióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como gastropediatra en la cardio, en el Hospital de la Misericordia y en la clínica Marley Chía. Para mí es un gusto hoy que nos acompañe la doctora Estefanía. Para Pediatrics FUCS siempre será un honor que muchas personas que no necesariamente son de la FUCS, pero que tienen gran experiencia y grandes conocimientos nos puedan acompañar. Entonces hoy la doctora nos acompaña con esta partecita especialmente enfatizando en los aspectos gastrointestinales de la fibrosis quística. Gracias, doctora, por acompañarnos. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectan. Sé que es un esfuerzo, pues porque es fin de semana, todos estamos cansados, pero pues nada, voy a hacerlo lo más dinámico posible para que sea pues de gran aprendizaje para todos. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo a todos. Vale. Creo que como vamos a hacerlo precisamente lo más dinámico, la doctora de pronto puede en algún momento preguntar, es de libre participación, pues no vamos a preguntar específicamente. Y al final, sí reservamos para las dudas que ustedes tengan, yo estoy muy atenta al chat y cualquier pregunta que tengan estoy muy pendiente. Y pues la idea es hacerlo más dinámica la charla interactiva. Gracias, doctora, de nuevo también por la metodología. A ustedes, vale. Entonces no les dé miedo participar, por fin, porque hace parte de como la dinámica y hace que todo sea un poquito más fluido. ¿Listo? Entonces, bueno, por fin me confirman si ven bien la pantalla. Se está viendo bien. Bueno, perfecto. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo, ¿qué les parece si vamos empezando? Bueno, entonces pues la mayoría de ustedes me conocen. Muchísimas gracias, repito, por invitarme y gracias por estar acá. Sé que todos están bastante cansados de la semana, pero pues bueno, vamos a hacer esto súper interactivo y espero que sea de gran aporte para todos nosotros. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones gastrointestinales, pancreáticas y hepáticas de la fibrosis quística. ¿Por qué es importante hablar de estas manifestaciones? Y es que, digamos que en los países más desarrollados, un porcentaje de estos pacientes no son diagnosticados, y ya en nuestro contexto, porque esto es de un artículo de Estados Unidos, no son diagnosticados con los tamizajes neonatales, por lo tanto el diagnóstico temprano de las manifestaciones digestivas nos ayudan muchísimo porque hacen parte de lo que primero vamos a ver en los pacientes con fibrosis quística. Los síntomas digestivos y los signos digestivos son un indicador muy temprano de enfermedad. Es por eso que esto nos ayuda y nos orienta hacia el diagnóstico en estos pacientes. El impacto de las manifestaciones gastrointestinales y pancreáticas y hepáticas en los primeros años de vida es casi omnipresente en estos pacientes y este mismo impacto este mismo impacto de estas enfermedades, de estas manifestaciones hepáticas, pancreáticas y gastrointestinales va a tener un papel muy importante en la salud de estos niños, ya que si ustedes pues han visto niños con fibrosis quística, digamos que por ejemplo el estado nutricional de estos pacientes, el adecuado control de la insuficiencia pancreática exocrina va a impactar ya sea positiva o negativamente, por ejemplo, en la función pulmonar. Entonces, por ello que es muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Reconocer las manifestaciones gastrointestinales, pancreáticas y hepáticas en los pacientes con fibrosis quística. Claro que vamos a poderlas dividir en grupos etarios. 2, tratar las manifestaciones gastrointestinales, pancreáticas y hepáticas comunes de la fibrosis quística. Y 3, comprender que estas intervenciones tempranas tienen un efecto duradero en la morbilidad y mortalidad de los pacientes con fibrosis quística. Es por ello que es importante detectarlas a tiempo y tratarlas de una forma correcta. Entonces, este es el primer caso que les traigo. Esta es una nena, fruto de primera gestación, con un embarazo normoevolutivo hasta la semana 35. Tiene una ecografía obstétrica previamente, o sea, obstétrica in útero, que evidenciaba dilatación de asas intestinales con un patrón hiperecoico. Entonces decidieron realizar una cesárea. En la radiografía de abdomen, cuando nace esta bebé, entonces, espérense, les puedo poner aquí. Bueno, cuando nace esta bebé, ven una dilatación de asas y una ausencia de gas distal.
y en mi abdomen derecho, como ustedes están viendo aquí en la primera imagen que tienen más cerquita al texto. Y hacen ese colon por enema que ustedes están viendo aquí, y si ven que se ve un microcolon. Entonces, quisiera que alguien me ayudara y participara y me dijera cuál piensa que es el diagnóstico de esta bebé. Si quieren, les vuelvo a poner el cuadro clínico. Alguien que se arriesgue, porfis. Alguien, no les dé miedo. Podría ser un hilio meconial, ¿no? Muy bien, exactamente, es un hilio meconial. ¿Quién respondió? Perdón. Yo, Sara. No, la Sarita. Perfecto, entonces es un hilio meconial, exactamente. ¿Y qué tratamiento tú crees que propones en este momento? ¿Qué dirías como primera elección después de ver estas radiografías? U otra persona que no sea Sarita. No pasa nada. O sea, por favor, participen. Estamos para aprender, así que no serán juzgados por nadie. Digamos que la respuesta más correcta sería depende, porque recuerden que el hilio meconial, y ya lo vamos a ver más adelante, se divide en dos. El hilio meconial simple y el que es complejo. Entonces, bueno, y esto está más fácil. Luego de que ustedes resuelven el hilio meconial, ¿qué estudio le van a realizar a ese niño? Saris, ya que tú fuiste la primera que se echó al agua. Una iontoforesis, ¿no? Sí, digamos que recuerda que es un neonato, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primero que intentarías hacer? Después de 48 horas de nacido podrías hacer una iontofóresis si no estuviera hematizado, bajo ciertas circunstancias, pero ¿cuál es el tamiz que usamos en la etapa neonatal? ¿Se acuerdan? Un Hay alguien tripsinógeno. en el chat nos dice que puede realizar también una TSH. Sí, pero digamos antes de eso, si ustedes dicen el hilio meconial, o sea, eso es igual fibrosis quística. Entonces sí se le puede hacer una iontoforesis, como dijo Sarita. Hay otra cosa que se puede hacer. ¿Se acuerdan del tripsinógeno inmunorreactivo? Entonces digamos que ese sería el método de elección que usaríamos en este paciente. Un tripsinógeno inmunorreactivo, una iontoforesis y posteriormente pues una secuenciación del CFTR. Vale, súper bien. Entonces vamos a hablar de hilio meconial. Es una de las manifestaciones más tempranas de fibrosis quística. Se da entre el 10 al 15% de los casos. Digamos que entre más frecuente se está haciendo el diagnóstico un poquito más antenatal o digamos con viendo ciertos factores de riesgo en familias que tienen fibrosis quística, etcétera, pues digamos que este hilio meconial tiende a disminuir. Sin embargo, recuerden que a pesar de que uno dice, el hilio meconial es típico de fibrosis quística, fíjense que no se presenta en un porcentaje muy elevado. Se presenta más en las mutaciones tipo 1 y 3, que es donde hay más disminución, digamos que de la función del CFTR, y se genera porque hay una disminución de la excreción y bicarbonato de cloro a la luz intestinal y el microambiente va a estar deshidratado y ácido y eso favorece que pues, el meconio se vuelva un meconio muy espeso. Los síntomas se van a generar en las primeras 48 horas de vida y se dividen en dos, como les dije. El primero es el simple, en el cual vamos a ver una obstrucción distal al ilion entre el ilion y el colon proximal, y típicamente como ese colon no fue estimulado de una forma correcta, porque digamos que no pasaba de una forma continua el líquido amniótico, por eso se va a generar un microcolon. Estos pacientes pueden cursar con vómito biliar, distensión abdominal, claramente falla para expulsar el meconio. Como ustedes ven aquí en esta placa, si ven, se dan cuenta, el colon es chiquito, como finalmente o sea, no, perdón, esa no es la palabra, microcolon en realidad, porque no se forma de una forma correcta. Y fíjense cómo el lado derecho, todo el lado derecho de la radiografía de abdomen está totalmente radiopaco y solamente ven un poco de luz aquí en la parte izquierda con ausencia de gas distal. Entonces, el otro tipo de hilio meconial es el complejo, que se presenta en el 50% de los casos, y el complejo se da cuando hay complicaciones, cuando hay perforación intestinal, cuando hay peritonitis meconial, cuando hay una atresia asociada a un vólvulo o cuando hay necrosis del intestino.
Típicamente en las ultrasonografías antenatales van a haber masas hiperecoicas. El meconio normalmente es hipoecoico o isoecoico, pero cuando el meconio está muy espeso se va a ver hiperecoico. Entonces, en la radiografía simple vamos a ver lo que vimos en nuestro caso clínico, que hay dilatación de asas intestinales. Puede haber, cuando es complejo, ¿verdad?, perforación o incluso calcificaciones. Si se dan cuenta en esta radiografía que ven aquí a mano derecha, en la parte superior hay calcificaciones en toda la parte superior del abdomen de este paciente, incluso en la parte inferior, fíjense en la región abdominopélvica. Fíjense este colon por enema que ven al lado de la primera imagen, cómo está, es un microcolon, o sea, realmente es casi ausente. Y esta es una pieza quirúrgica en la cual resecaron intestino necrótico y como el meconio está allí obstruyendo. El tratamiento del hilio meconial depende, entonces la respuesta es depende. Si es simple, se realiza un colon por enema con contraste hiperosmolar y se hace un control, una monitorización estricta de estos pacientes porque se pueden perforar también si antes no se habían perforado. Y cuando es complejo, el manejo es quirúrgico, se hace una enterotomía simple o con lavado, se puede hacer una doble enterostomía, una resección de ese segmento intestinal dilatado. Si hay un segmento atrésico, perforado, volvulado, pues toca ya sea resecarlo o bueno, si el vólvulo está con isquemia o no, pues se verá. Entonces, les traje este cuadro que de hecho ustedes lo encuentran en un artículo de Neo Reviews, en el cual, del 2019, en el cual explican todas las manifestaciones digestivas de los neonatos con fibrosis quística. Entonces dicen, oiga, cuando usted tiene una sospecha de un hilio meconial, ya mencionamos cuándo lo vamos a sospechar porque lo vimos en el caso clínico, hay que estabilizar y evaluar inicialmente. Claramente como cualquier obstrucción, porque esto se comporta como una obstrucción intestinal, entonces una vía oral, una sonda nasogástrica para descomprimir, líquidos endovenosos, monitorización y un examen abdominal, laboratorios, hay que considerar antibióticos de acuerdo a cómo se encuentra el estado del paciente y hay que realizar una radiografía abdomen y solicitar una valoración por cirugía. Entonces, tenemos dos opciones, que haya un hilio meconial simple o un hilio meconial complejo. Ya recordemos que el simple no tiene complicaciones asociadas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un colon por enema con contraste. Si en el colon por enema con contraste vemos malrotación o alguna anormalidad, otra anormalidad anatómica, necesitamos unas vías digestivas altas y probablemente vamos a necesitar al cirujano. Si el colon por enema con contraste fue satisfactorio, logramos que presentara meconio, el niño ya está mejor de la distensión, debe hacerse radiografías seriadas cada 12 a 24 horas para evidenciar si hay meconio retenido. Si hay meconio retenido, hay que considerar enemas de solución salina cada 12 a 24 horas y hay que monitorizar hidratación en este paciente. Si tenemos falla para tratamiento, siempre vamos a cirugía y hay que hacer seguimiento. Y aquí era la tercera pregunta, ¿qué vamos a hacer? Tripsinógeno inmunoreactivo como primera elección después de 48 horas y en un adecuado estado de hidratación y sin anasarca al paciente, electrolitos en sudor. Y por último, lo que nos va a confirmar el diagnóstico es el test genético, o sea, la secuenciación del gen. Quería yo hacerles todo digamos que por grupo etario, sin embargo, el síndrome de obstrucción distal es tan parecido al hilio meconial porque acuérdense que el síndrome de obstrucción distal se presenta en las edades más avanzadas de los niños y se comporta como un hilio meconial. Se presenta incluso en la mitad de ese 10 a 15% de los pacientes que presentaron hilio meconial. La prevalencia es de 10 a 15.5% y es lo mismo que el hilio meconial pero en niños grandes. Hay un acúmulo de materia fecal en el hilio distal y en el colon proximal. Y nos vamos a preguntar, ¿pero por qué el hilio meconial y el síndrome de obstrucción distal se generan justo en esa zona? Hay varias explicaciones, dentro de ellas les traigo estas 4. Uno es que la mala absorción de grasa que tenemos con estos pacientes, porque típicamente estos niños con síndrome de obstrucción distal no tienen adecuado manejo de enzimas pancreáticas, va a haber una mala absorción de grasa y esto va a aumentar la viscosidad en el lumen intestinal y acuérdense qué pasa en el freno ileal. Entonces, cuando el hilio sensa que hay grasa, llegando grasa a él, lo que hace es decir, bueno, voy a parar un poco el tránsito porque como que hay mala absorción, entonces esto hace que haya una éstasis de materia fecal y va a esto empeorar la dismotilidad intestinal y gástrica que per se tienen estos pacientes. Además, recuerden que va a una secreción disminuida de agua y cloro de la luz intestinal por la función del CFTR dañada a este nivel y va a haber aumento de captación de agua y sodio a través de los canales epiteliales de sodio. Por lo tanto, más deshidratación, ¿no? Va a haber una alteración en la recaptación activa de las sales biliares, que recuerden que se recaptan a nivel del ilion, y va a haber una pérdida de esa secreción que per se causan las sales biliares a este nivel.
Y además, esta dismotilidad intestinal que tienen estos pacientes secundaria de disfunción neuromuscular entérica e una hipertrofia muscular. Es por ello que el síndrome de Dios o síndrome de obstrucción distal se genera a nivel del ilion distal y colon proximal. Típicamente van a ver una radiografía de abdomen como una obstrucción intestinal. Puede ser completo o incompleto, y ahorita vamos a hablar un poco de esto. La clínica va a ser dolor abdominal tipo cólico y progresivo de localización normalmente periumbilical o en el cuadrante inferior derecho, claramente por la posición anatómica del ilion, asociado a vómito biliar. Va a haber episodios como una obstrucción intestinal, va a haber episodios intermitentes de dolor abdominal con náuseas y anorexia, y eso nos puede sugerir más un Dios incompleto. Pueden palpar una masa, pueden palpar una masa en el cuadrante inferior derecho, y la radiografía de abdomen normalmente nos puede orientar si tiene niveles hidroaéreos en el intestino delgado. Podemos considerar que está completa la obstrucción y van a encontrar gran cantidad de materia fecal en el cuadrante inferior derecho. Y aquí es donde viene una pregunta muy importante, porque dice, cuando ustedes leen literatura del síndrome de obstrucción distal, dicen, oiga, pero ¿cómo lo diferenciamos de un cuadro de estreñimiento, una impactación, una obstrucción? Porque los niños con fibrosis quística típicamente también pueden sufrir de estreñimiento. Bueno, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica más el grupo de fibrosis quística publicaron unas definiciones de síndrome de obstrucción distal. Entonces dice, mire, obstrucción, dicen, estos son los criterios. Obstrucción intestinal completa evidenciado por vómito biliar y o presencia de niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen. Masa fecal en la región ileocecal y dolor abdominal y o distensión. Entonces dicen, oiga, este Dios o este síndrome de obstrucción distal es completo cuando tiene 1 más 2 más 3, o sea, obstrucción más masa fecal más dolor abdominal y o distensión. Y es incompleto cuando tiene 2 o 3 sin el primer criterio. Hicieron estos criterios para diferenciar, ya les digo, de completo e incompleto, y también para diferenciarlos de estreñimiento. Entonces hicieron a su vez unas criterios para estreñimiento en pacientes con fibrosis quística. Recuerden que normalmente nosotros usamos los criterios Roma 4 para clasificar a nuestros pacientes con estreñimiento, ya sean menores de 4 años, mayores de 4 años, ustedes ya los conocen, pero ellos propusieron esta otra clasificación en pacientes con estreñimiento para hacer una diferenciación con el síndrome de Dios. Entonces dice, oiga, tiene dolor abdominal y o distensión, hay 2A y 2B, disminución en el número de posiciones en las últimas semanas o meses, aumento en la consistencia de las heces en las últimas semanas o meses, y 3, síntomas expuestos en el punto 1 y 2 que resuelven con el uso de laxantes. Va a una dosis terapéutica no desimpactación. Entonces, digamos que ellos dicen, oiga, constipación es 1 más 2A o 2B más 3. Si ven que hay diferencia en estos dos, en este síndrome y en el estreñimiento definido en pacientes con fibrosis quística. Y aunque se parece mucho el tratamiento, sí es importante diferenciar. Entonces, recuerden, cuando tenemos un síndrome de obstrucción distal incompleto, primero siempre es importante la hidratación. ¿Por qué? Porque ya vimos que el lumen intestinal va a estar deshidratado, o sea, el paciente puede estar deshidratado también, no solamente por el vómito, sino también per se dentro de esta deshidratación. Podemos usar PEG con electrolitos a 20 a 40 mililitros por kilogramo por hora, máximo 1 litro por hora, que es más o menos como hacemos nosotros la preparación para la colonoscopia, por 8 horas. Y PEG sin electrolitos usamos dosis de 2 gramos por kilogramo día, máximo 80 a 100 gramos día, cuando es incompleto. Si es un síndrome de obstrucción distal completo, pues se maneja como una obstrucción intestinal completa, reposo intestinal, descompresión con sonda nasogástrica, y están indicados los enemas de amidostiatizoadato de meglumina, que es el gastrografín, que lo que buscamos con él es como generar un efecto de disolver ese meconio, esas heces espesas y duras que se encuentran en el hilo. En menos de 6 meses, la dosis es de 50 mililitros en 200 mililitros de agua o jugo, esta es la dilución, y en pacientes mayores es el doble, 100 mililitros diluidos en 400 igual, o sea, el doble de dosis de medicamento, o sea, de la meglumina, y el doble de dosis de agua o jugo que vayan a usar. Es muy importante monitorizar su colocación con fluoroscopia porque también hay riesgo de perforación. Importantísimo en estos pacientes, una vez se resuelva la obstrucción, recuerden que parte también de la terapia de mantenimiento para que estos pacientes no vuelvan a presentar un cuadro igual es tener un adecuado estado de hidratación
ajustar las dosis de enzimas, porque ya vimos que una de las, digamos que dentro de las explicaciones por las cuales se genera el síndrome de Dios es porque hay mala absorción de grasa, llega el ilio, freno ileal, éstasis de materia fecal, y allí se va a acumular la materia fecal. Por lo tanto, eso nos está indicando que está, en ese momento no está controlada, digamos, el síndrome de mala absorción. Y usar PEG, dosis de 0.5 gramo por kilogramo día, máximo 40 gramos día por 6 a 12 meses. Les traje otra patología frecuente que vemos, es el reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo gastroesofágico en niños con fibrosis quística, el primer dato, y cuando ustedes leen literatura de fibrosis quística, van a encontrar que dice, oiga, es el 25% de los casos de los niños con fibrosis quística tienen reflujo. ¿Y por qué? Puntualmente enfermedad por reflujo. Entonces, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre reflujo o enfermedad por reflujo? El reflujo fisiológico, que es aquel que no causa síntomas molestos o complicaciones, diferente a lo que vamos a ver en estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo, que tienen síntomas molestos o complicaciones asociadas. La definición es igual en pacientes con fibrosis quística. Recuerden que la enfermedad por reflujo gastroesofágico empeora el pronóstico de la enfermedad pulmonar. Y está dada esta enfermedad no solamente por los mayores eventos o episodios de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, sino porque estos pacientes pueden tener un retraso en el vaciamiento gástrico y pueden tener estas alteraciones producidas por la terapia respiratoria y los síntomas respiratorios crónicos que tienen. Incluso por el uso de algún tipo de inhalador, el beta 2, por ejemplo, puede causar que esas relajaciones transitorias sean más frecuentes. La evaluación es igual en los pacientes que no tienen, es igual, esta evaluación para reflujo o enfermedad por reflujo es igual a los pacientes que no tienen fibrosis quística. Entonces recuerden que es importante, de acuerdo digamos que a su algoritmo, cuáles son los estudios complementarios que van a hacer. Si sospecho complicaciones, ¿con qué puedo valorar esas complicaciones? Tengo que descartar o no alteraciones anatómicas porque tienen el mismo riesgo de tener una alteración anatómica, un anillo vascular, etcétera. Y, por ejemplo, es muy importante en este caso, recuerden, que los síntomas extradigestivos no se realizan pruebas terapéuticas con IBP, o sea, con freno ácido. Recuerden que eso está en la guía de reflujo gastroesofágico. Para ningún síntoma extradigestivo nosotros nunca hacemos pruebas terapéuticas. Allí recuerden que el examen de elección, si ustedes tienen una duda de que el reflujo está empeorando la situación pulmonar de su paciente, el estudio indicado sería una pH impedanciometría o una pH-metría si no tuviesen impedancio, ¿vale? Listo, les traje bueno, por último, recuerden que el tratamiento de reflujo gastroesofágico es el mismo que vemos nosotros en las guías NAPSGAN, que es inhibidor de bomba de protones. Prokinéticos no tienen evidencia, recuerden, excepto si están enfrentando a un paciente que tiene retraso del vaciamiento gástrico comprobado. Pueden usar domperidona, pueden usar eritromicina, pueden usar en niños más grandes mosaprida, pero solo si tienen retraso en el vaciamiento gástrico, no para motilidad esofágica. Recuerden que el único que en realidad disminuye esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior es el baclofeno, pero pues no vamos a usar baclofeno en los pacientes, en general, en ningún paciente pediátrico con esa indicación, ¿no? Bueno, les traje este segundo caso y este es un niño que tiene 3 años de edad, tiene ya un diagnóstico de fibrosis quística, tuvo una exacerbación pulmonar reciente, requirió manejo antibiótico, pero posteriormente de este manejo antibiótico él estaba bien, digamos que desde el punto de vista digestivo, empezó con distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal. Lo primero que se pensó fue, digamos, pues puede tener algo de mala absorción. Se verificó si contaba con datos clínicos o paraclínicos de mala absorción y ambos fueron negativos. Entonces quisiera escuchar cuál es su diagnóstico. ¿Qué piensan del niño? Perdón, interrumpí a alguien. ¿Disbacteriosis, Doc? ¿Sarita? Sí, señora. Muy bien, entonces sí, digamos que no es el término correcto, pero sí estás bien en tu diagnóstico. Entonces recuerden que estos pacientes pueden cursar con disbiosis o sobrecrecimiento bacteriano. Muy bien. ¿Y qué tratamiento propones, Saris? Ya eres la única que se lanza al ruedo. Dale. Rifaximina, creo que es, que se Rifaximin. hace por etapas, ¿no? No se da uno, se da por ciclos en algunos pacientes. Sí, recuerda que lo damos en pacientes, ahí estás confundiéndolo un poco, estás confundiéndolo con la decontaminación que hacemos en los niños con falla intestinal. Entonces, Okay. en este paciente que sospechas un sobrecrecimiento está bien, puedes usar un antibiótico intraluminal
tipo rifaximina, podrías usar también metronidazol, está bien. Podemos dejarle probiótico, ¿verdad, Saris? Entonces también podríamos usar probiótico. Manu pone también disbiosis. Manuel también puso disbiosis, muy bien. Entonces, sí, efectivamente el diagnóstico puede ser una disbiosis o un sobrecrecimiento bacteriano, que son términos diferentes. Recuerden, importante, que hay 4 términos diferentes. Esto es como una mini cuña gastroenterológica. El sobrecrecimiento bacteriano es el aumento de bacterias a nivel del líquido duodeno-yeyunal, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, que el gol estándar es hacerlo con un aspirado de líquido duodeno-yeyunal. Lo que pasa es que nosotros no le hacemos endoscopia a un niño para diagnosticarle sobrecrecimiento bacteriano porque tenemos una herramienta más fácil, más, con menos morbilidad, por ejemplo, que es el test de hidrogeniones. Entonces allí, cuando vemos más de 20 partes por millón sobre la línea basal, diagnosticamos sobrecrecimiento bacteriano. El otro término es la disbiosis, y la disbiosis se produce por 3 mecanismos diferentes, porque hay aumento en los patobiontes, disminución en los microorganismos benéficos o porque hay alteración en la variedad de la microbiota. Y el tercer término es contaminación intestinal, que de pronto era lo que estaba hablando Sarita, y es cuando no tenemos válvula ileocecal, que aunque algunos pacientes con hilio meconial pueden requerir resección del hilio, como la válvula ileocecal no solamente tiene una función desde el punto de vista de regulación del contenido del intestino delgado al intestino grueso o del colon al intestino delgado, también no permite que las bacterias del colon, que son diferentes a las que vemos en el intestino delgado, pasen al intestino delgado. Cuando tenemos una anastomosis entre el intestino delgado y el colon directamente sin válvula ileocecal y las bacterias del colon pasan al intestino delgado, eso se llama contaminación intestinal, ¿vale? Entonces, exactamente, muy bien, Sarita, muy bien, Manuel. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano se genera, está presente en el 30 al 55% de los pacientes con fibrosis quística. Fíjense que es el 50%, casi la mitad de los pacientes con fibrosis quística. Y se genera por estos 6 mecanismos que ustedes ven acá. Ya habíamos hablado que tiene un tránsito intestinal lento, hay una exposición a antibióticos frecuentes, que de hecho esto generaría un término más de disbiosis. Uso de inhibidores de bomba de protones, más para sobrecrecimiento. Recuerden que la producción de ácido gástrico ayuda a que se controle el nivel de bacterias a nivel del intestino delgado. Por lo tanto, cuando usamos inhibidor de bomba de protones de forma indiscriminada e incluso cuando lo usamos de forma terapéutica, podemos causar sobrecrecimiento bacteriano. La misma insuficiencia pancreática, porque recuerden que generan cambios en el microambiente y en el pH intestinal. El estreñimiento, y como decíamos antes, disbiosis, disminución en la variedad, en la diversidad. Se ha visto que se ha recogido en algunos estudios la materia fecal de estos pacientes con fibrosis quística y se ve que la microbiota es bien diferente, hay un aumento en Escherichia coli, enterococos, disminución en clostridioides, etc. Entonces, esto en cuanto a sobrecrecimiento. El tratamiento, ya lo mencionamos, tratamiento puede darse con antibiótico intraluminal tipo rifaximina, 30 miligramos por kilogramo al día. Mayores de 12 años se da la dosis de adultos por 7 días, más un probiótico. Cuidado con los probióticos si este paciente, digamos, por ejemplo, bueno, en un caso hipotético, se encuentra con un acceso venoso central por X o Y motivo, está contraindicado el uso de probióticos. Bueno. En cuanto al prolapso rectal, que es otra de las complicaciones de la fibrosis quística, se genera casi en el 23% de los pacientes con fibrosis quística y se ha visto que con el aumento de detección de FQ en recién nacidos, la incidencia ha ido bajando. Por eso en la literatura ustedes encuentran incidencias de 23%, pero encuentran tal vez en literatura más actual 3.5, 4%. Siempre buscar otras etiologías. Entonces comentan, cuando lean acerca de prolapso rectal en fibrosis quística, dice busque otras etiologías, busque enfermedad de Hirschsprung, busque malformaciones anorrectales. Pero recuerden sí o sí, si hay un prolapso recurrente más diarrea, es importante realizar unos electrolitos en sudor. Y en 75% de los pacientes, o sea, casi 3/4 de los pacientes van a responder con enzimas pancreáticas. Aquellos que no responden con enzimas pancreáticas requieren otro tipo de tratamientos tipo quirúrgicos. Y en aquellos pacientes neonatos que no tienen respuesta con enzimas pancreáticas, debe observarse y determinar si es necesario, en algunos casos incluso, tratamiento para estreñimiento, porque en muchos casos hacen prolapso también por el estreñimiento, es más la fibrosis quística. El caso número 3. Entonces les traje este caso. Esta es una nena de 4 meses de edad, tiene diarrea frecuente, distensión abdominal. La ve pediatría porque ha tenido pobre ganancia ponderal desde el primer mes de vida. Y dentro de los laboratorios solicitados evidenciaron un SUDAM positivo, una elastasa en 50, electrolitos en sudor por Gibson y Cook mayor de 60, y ustedes decidieron iniciar enzimas pancreáticas. Entonces, alguien diferente a Manu y a Sarita, por favor,
¿A qué dosis y cómo las administraría? Alguien, arriésguense. Ay. Está bien, puede ser Manuel o Sarita también. De pronto Doctora, entre 2000. Bueno, dale. De 2000 a 4000. A ver, pues listo. es que tengo entendido que es por edad, ¿no? Por los lactantes se inicia de 2000 a 4000 más o menos. Y ¿Por niños, cuánto? Sí. y niños mayores a 4 años uno puede pues incluso llegar a una dosis o digamos que 4000 pues ya en mayores de niños, digo, en niños mayores a 4 años. De pronto en los lactantes sí podemos empezar de 2000 y pues también dice que puede llegar hasta 4000. Ok, de 2000 a 4000. ¿Eso por qué? O sea, es un bebé de 4 meses, entonces ya no de early. Vamos a hablar, alguien me estaba respondiendo, ¿era Manuel o era Sarita? Si tenemos de 2000 a 4000, pero ¿por qué? O sea, el bebé esta nena se está alimentando con 5 onzas de fórmula. ¿Cómo dice que hay que administrar eso? Hay una regla, de 2000 a 4000, ¿por cuánto de fórmula o de leche? Humana también puede ser, ¿no? Sí, por ejemplo, la mamá se extrae. Es difícil si está al pecho, pero alguien, ¿no? Entonces recuerden, 2000 a 4000 por cada 120 mililitros de fórmula, ¿sí? Estamos hablando puntualmente de fórmula y también puede ser un paciente que la mamá se extrae leche humana y tiene los 120 mililitros, ¿vale? Con eso hacen una regla de 3. Entonces, digamos, ustedes dicen, ay, doctora, ¿y puedo agarrar 2000? Sí. ¿Puedo agarrar 4000? Claro que sí. ¿Puedo agarrar 3000? Sí. Si el bebé no se toma 120, sino 180, hacen una regla de 3. Si para 120 mililitros uso 3000 unidades, para 180, ¿cuánto? ¿Vale? Y, bueno, Sarita o Manuel, que fueron los únicos que se han arriesgado con Derle. ¿Qué consideraciones tienen con el uso de esas enzimas a esa edad? ¿Qué consideraciones, digamos, ustedes van a explicar cómo administrarlas? ¿Qué consideraciones tienen? Manuel nos dice que con cada comida o antes de cada comida. Sí, muy bien, o sea, antes de cada toma en un bebé muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra consideración? Es la dosificación, entonces, Sí. como las enzimas, hacer el cálculo adecuado para dar la cantidad de unidades que el paciente requiere administrarlo antes de cada comida y Sí, verificar que las enzimas no se queden en la boca. muy bien, Andreita, muy bien. ¿Qué otra cosa? O sea, si yo fuera la mamá de ese paciente, ¿cómo me explican cómo tengo que darle las enzimas? Porque vienen en una cápsula, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿y se puede espichar lo que tiene dentro de la cápsula? ¿Ustedes qué piensan? O sea, No, no se ordenar. puede. No, No se Hay que puede. abrir Muy la bien. cápsula, Ajá. contar. Bien, es una cápsula y por dentro trae, no sé cómo explicarlo, pero son como pepitas, ¿sí? Y Sí, hay que determinar la cantidad de pepitas que hay dentro de la cápsula a cuánto equivale. De sí. acuerdo a eso, una estimaría de Sí. la del paciente y así sabría cuántas tiene que darle. De otra forma de hacerlo es por medio de los medidores que puede traer cada una de las cápsulas, en los cuales ahí podemos ver si son, digamos, 5000, si trae 6000 o 10000. Y de esa forma explicarle a la mamá que cada vez que se vaya a administrar las enzimas debe darle la medida exacta si tenemos un medidor. Y si no, pues en el peor de los casos, contándolas. Contándolas, ok. Y Andreita, como este bebé tiene 4 meses, entonces yo le estoy dando fórmula estándar, o sea, una fórmula etapa 1, un sucedáneo de leche materna. Entonces yo te pregunto como mamá, doctora, ¿y puedo ponerle, digamos, como en una cucharita la leche y encima las pepitas que usted me está diciendo y se lo doy en la boca? ¿Qué opinas de eso, Andreita? Yo opino que debería darle primero las enzimas. Ok, pero te digo yo, pues es que son 3 mililitros, doctora, que yo le echo a la cucharita, porque es que eso es tan difícil revisarle en la boca al bebé. ¿Tú le dirías que sí o mejor no? Mejor que le dé primero Tengo, debe darle las enzimas y después verificar si queda algo en la boca para que lo que quedó en la boca vuelva y se lo dé.
no que le dé los 3 mililitros Ok, y le ponga las enzimas. O sea, como que para evitar que la pierda. ok. Tengo Bueno, entendido, ¿alguien pero no más? sé si estoy equivocada, que Sí. eventualmente se le puede ofrecer un poquito de leche o bueno, después de para que sea más fácil como y que no las devuelva, sino que sea más fácil, digamos, pasarlas y deglutir los gránulos, porque pues se cogen los gránulos. Se abre la Ok, cápsula y se ponen los gránulos. vale, ya vamos a hablar de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien Eh, más? Señora, no, Daniela. no sé si de pronto, pues en ese caso sí se podría, debido a Sí, que, bueno, se usa una pequeña cantidad de la leche e sí. inmediatamente después de ingresar como los granulitos, ahí sí, pues administrar el resto del biberón, que Ok, sería lo que se comentaba ahorita de 120 ml, ¿sí? Creo que sí. ok. Ahorita vamos a hablar de eso, pero me parece muy importante que ustedes me digan qué es lo que saben. ¿Alguien más me explicaría algo más si yo fuera la mamá de ese paciente? Entonces ya entendí que tengo que darle las enzimas antes de que le dé la leche, que le puedo dar con un poquito de leche, o tal vez mejor no a veces, mejor le doy primero las pepitas, reviso que no tengan nada en la boca y luego le doy la leche, que no las puedo macerar, y ya, ¿cierto? Ah, bueno, y que le dé la dosis que me indicó el doctor, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de la insuficiencia pancreática exocrina. El 85% de toda la población de pacientes con fibrosis quística la tienen antes del año de vida. De hecho, hay evidencia que inicia in útero a las 17 semanas y hay mala absorción cuando hay menos del 10% de la cantidad normal de enzimas producidas por este páncreas en la etapa postprandial. La clínica es un síndrome mal absortivo, o sea, la triada típica, distensión, diarrea, pérdida o falla para crecer. Típicamente las heces son líquidas, grasosas, flotan en el agua, incluso en algunas ocasiones pueden ser formadas y pueden flotar, son demasiado fétidas por la mala absorción de grasa. Hay formas de diagnosticar esta insuficiencia pancreática exocrina. Hay unas pruebas indirectas que son las que nosotros normalmente hacemos, porque las pruebas directas son igual como, por ejemplo, estaba yo explicando el aspirado del jugo, bueno, perdón, del líquido duodeno-yeyunal para diagnosticar sobrecrecimiento. Entonces, las pruebas indirectas, el gol estándar o el estándar de oro es el método de Van de Kamer. Ese método ustedes tal vez nunca lo van a ver y ya está, digamos, obsoleto porque a estos pacientes se hacía un cálculo de coeficiente de absorción de grasa, ya que se les daba a ingerir una cantidad de grasa conocida, que es 1 gramo por kilogramo día, y por 72 horas consecutivas se recogía la materia fecal de esos pacientes. Y después de esas 72 horas se realizaba ese coeficiente de absorción, teniendo en cuenta que el coeficiente de absorción de grasa en los niños es de 85% versus 93% en adultos. Recuerden que cuando nosotros nacemos no tenemos madurez completa de las enzimas pancreáticas. De hecho, tenemos muy pocas enzimas pancreáticas. Las otras pruebas que conocemos más frecuentes son el sudán y el esteatocrito ácido, que son los que realmente usamos para el control, digamos, de estos pacientes con fibrosis quística, hacer ese control de una forma más objetiva. Y por último está la tasa fecal. Bueno, recuerden que el sudán y el esteatocrito se modifican con la administración de enzimas, o sea, si yo tengo un sudán positivo y ajusto la dosis, el sudán se negativizará, así como el esteatocrito ácido. Y la elastasa fecal por ELISA, que siempre va a ser baja en el caso en el que yo tenga insuficiencia pancreática, sea cual sea la razón, ya sea fibrosis quística, ya sea un Pearson, ya sea un Schwamann-Diamond, siempre va a tener una elastasa fecal baja. No nos dice por qué, pero nos dice que hay una función pancreática alterada. Exocrina, recuerden. Y existe la prueba directa, que es la recolección y medición de la secreción pancreática posterior a estimulación con secretina, colecistoquinina, y esto nos permite medir directamente la concentración de enzimas en el líquido duodenal. Por lo tanto, pues hay que recoger ese líquido pancreático. Estándar de oro, que ese es el estándar de oro, de hecho, que pues en realidad no es práctico para nuestro diario vivir en la clínica. Entonces aquí ven el tratamiento. Esto es súper importante, yo creo que es la parte más importante de la charla, porque recuerden que las enzimas pancreáticas en realidad son enzimas porcinas, contienen amilasa, lipasa y proteasa. Recuerden que las enzimas pancreáticas ayudan a que absorbamos proteínas, lípidos y carbohidratos. Sin embargo, todas las enzimas pancreáticas están calculadas basándonos en la dosis de lipasa, porque es donde en realidad hay mayor mala absorción. Casi no hay tanta mala absorción de carbohidratos y de proteínas. Estas cápsulas tienen un recubrimiento entérico que permiten que se disuelva un pH ácido entre 5
5 a 5.5, y estas dosis son calculadas de acuerdo a la unidad en kilo por comida o por gramo de grasa ingerida. Son administradas con alimentos que contengan grasa. Es súper importante, por ejemplo, en niños mayores que se alimenten, pues ya tengan alimentación complementaria, que expliquen a las mamás que cuando, por ejemplo, van a dar enzimas pancreáticas, no las den, por ejemplo, cuando solamente van a administrar fruta, por ejemplo. En lactantes y preescolares, aquí viene lo más importante. Entonces, fíjense, uno de los errores que ustedes cometieron cuando estábamos hablando de la leche. No se puede mezclar con leche porque la leche tiene un pH como básico. ¿Y cómo es el pH duodenal normalmente que tenemos nosotros para que nuestras enzimas, o sea, nuestros simógenos que nosotros producimos a nivel del páncreas se activen? Alcalino. Eso quiere decir que si yo lo mezclo con la leche y la leche tiene un pH alcalino, vamos a activar las enzimas desde antes. Entonces, recuerden, lactante se abre la cápsula, nunca se maceran los gránulos. Se pueden mezclar solo si en niños más grandes, por favor, nunca niños más grandes me refiero de 4 a 6 meses, que es donde está indicada iniciar la alimentación complementaria en pediatría. Y ya, si es un pretérmino entre el mismo tiempo con edad corregida, solamente se puede administrar en algunos contextos con papillas de fruta ácidas, si ya empezaron la alimentación complementaria, jamás con ningún alimento básico, porque si no estarían activando esas enzimas y va a actuar menos a nivel intestinal. Siempre debe tomarse justo antes de la ingesta, lo dijeron perfecto, o sea, me explico, si ustedes preparan el biberón, le dan las pepitas, como dijo Andrea, en la boca del bebé, le pueden dar un poco de agua y le dicen a la mamá que mire con el dedo que no le haya quedado ninguna pepita dentro de la boquita, porque se puede activar y puede causar lesiones a nivel de la mucosa. Se inicia justo antes de iniciar la ingesta, y en caso de que esa ingesta sea prolongada, hay muchos niños que tienen trastornos deglutorios, hay muchos niños que tienen, digamos que, problemas durante la ingestión de los alimentos. Si es muy prolongada esta ingestión, recuerden que hay que administrar 2/3 de la dosis antes de las comidas y 1/3 durante la comida. ¿Por qué? Porque si ustedes lo administran todas al principio, el niño se demoró 1 hora, en realidad la actividad de esas enzimas va a ser solamente de 30 minutos. La dosis de enzimas pancreáticas basadas en el peso y gramos de grasa consumida, muy bien, lo dijeron muy bien. Menores de 4, si son niños alimentados con leche humana o fórmula infantil, de 2.000 a 4.000 unidades de lipasa por cada 120 mililitros. Si tiene más de 4 años, de 500 a 4.000 unidades de lipasa gramo por gramo de grasa ingerida. Y hay otra opción que es con unidades de lipasa por kilogramo por comida. Digamos que para que sea práctico, recuerden, niños que son alimentados con leche humana o fórmula infantil, de 2.000 a 4.000 unidades de lipasa, hacen la regla de 3. Ya para los niños más grandes van ajustando la dosis. Lo que dice la literatura cuando ustedes leen es que no sobrepase las 10.000 unidades por kilo. Hay lactantes que necesitan dosis más altas. No es frecuente que veamos colonopatía fibrosante, que es digamos, el mayor efecto adverso de las enzimas pancreáticas. Pero es más importante tener a esos niños bien nutridos, sin mala absorción, porque acuérdense que eso tiene impacto negativo en la función pulmonar de estos pacientes. ¿Qué debemos pensar cuando tenemos una falla en el tratamiento con enzimas pancreáticas? Tienen que tener en cuenta 3 escenarios principales, y allí digamos que metemos los diagnósticos diferenciales como un cuarto. Entonces, primera cosa que hay que pensar, oigan, ¿le estoy dando las dosis adecuadas para lo que está consumiendo el niño? ¿Se están administrando las enzimas de una forma correcta? Entonces no están macerando las pepitas, no están mezclándola con leche, no están tratando de diluirlas, no la dan como media hora antes de comer. Que el pH intestinal sea ácido, y aquí es donde nosotros usamos frecuentemente inhibidores de bomba de protones, porque nos ayudan a alcalinizar un poco el lumen intestinal y que estas enzimas pues se activen donde deben de activarse. Pensar en otros diagnósticos diferenciales, tal vez no solamente está cursando con fibrosis quística, o tal vez no es una fibrosis quística, y se puede generar también aquellos pacientes que tienen deficiencia de ácidos grasos esenciales. Aquí les traje este cuadrito, nos va a servir para 2 cosas. Primero, para la dosis de enzimas pancreáticas, fíjense acá cómo está, de 2.000 a 4.000 unidades de lipasa por cada 120 mililitros de leche humana o fórmula, o 2.000 unidades de lipasa por cada gramo de grasa. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones hepáticas. Es muy importante que nunca olviden la colestasis neonatal como manifestación hepática de la fibrosis quística, y es la complicación, fíjense, más común en neonatos. De hecho, es más común que el ilio meconiano.
La incidencia es del 6%, es bien baja respecto, por ejemplo, a la que vimos del hilio meconial, que recuerden que habíamos dicho del 10 al 15%, pero fíjense cómo en los pacientes que tienen fibrosis quística tienen 140 veces mayor probabilidad que la población general de bebés a término de presentar colestasis. Pacientes con hilio meconial complicado tienen mayor riesgo de presentar colestasis neonatal en un 25%, sube del 6 al 25%, y es secundaria esta colestasis al espesamiento de la bilis y produce digamos que unos tapones de bilis y hay una obstrucción ductal. El manejo de esta colestasis neonatal, dentro del manejo sí es muy importante pues el manejo de soporte, la vigilancia de crecimiento, en medir niveles de vitaminas liposolubles que tengamos disponibles, dar manejo con colerético y dar manejo con vitaminas liposolubles. Digamos que la mejor elección sería vitaminas liposolubles en una presentación hidrosoluble, que no sé si la conocen, ahí en Estados Unidos un producto que se llama Aquadex, que vienen esas vitaminas liposolubles, pero de forma hidrosoluble, o sea, lo van a absorber de una forma correcta. Aquí no tenemos ello, por lo tanto damos vitamina A, D, E y K de forma separada. Nunca olvidar que, aunque tengan una fuerte sospecha de fibrosis quística y el paciente tenga colestasis neonatal, siempre deben descartarse otro tipo de etiologías. Dentro de ellas, la más importante, atresia de vías biliares. Siempre, siempre, siempre. Porque en fibrosis quística, digamos que esto es simplemente manejar la colestasis, que esa bilis se vuelve un poco más fluidificarla, pero en atresia de vías biliares el tratamiento es diferente. Y que tenga fibrosis quística no lo hace inmune contra atresia de vías biliares. Aquí están las dosis de vitaminas. Digamos que no es tan importante que las conozcan de memoria, en mucha literatura la tienen disponible como, digamos, datos rápidos. Vitamina A no damos en cápsula entera como la tenemos acá, por ejemplo, para desnutrición, porque recuerden que todas las vitaminas liposolubles son de depósito, por lo tanto, cuando nos pasamos de la dosis adecuada, podemos causar toxicidad. Entonces, damos Pediabate Zinc, que tiene un contenido de vitamina A. Vitamina D, las dosis para colestasis están entre 1000, en alguna literatura, por ejemplo, de patología, ponen incluso hasta 2000, pero el nivel al que tienen que llevar los niveles de vitamina de hidroxivitamina 25 es 20 nanogramos mililitro. Dosis de vitamina E de 25 a 50 unidades día. Vitamina K de 0.3 a 1 miligramo kilogramo día. Normalmente no le damos todos los días, sino le damos lunes, miércoles y viernes. O una vez a la semana, 10 miligramos, ¿vale? Dan manejo con zinc. También, digamos que en estos pacientes podría manejarse. Aquí está la indicación para aquellos pacientes que son alimentados con leche humana entre 0 a 6 meses con riesgo de... esa es la suplementación de sodio. Recuerden que la suplementación de sodio es muy importante en los pacientes con fibrosis quística, ya que pueden tener hiponatremia y esto puede facilitar que estos pequeños no crezcan. Entonces es importante, ahí está la dosis. Y la dosis de zinc, que no en todo lo damos, porque no lo damos separado, porque la vitamina A que estamos dando, pues en Pediabit contiene zinc, pero pueden darle 1 miligramo por kilogramo día si no están usando, por ejemplo, puntualmente Pediabit, sino por ejemplo están usando Aquadex porque este paciente tiene como comprar ese medicamento. Listo. En cuanto a enfermedad hepática asociada a fibrosis quística, es muy importante que recuerden, dentro de esta se encuentra también la colestasis neonatal. Es la tercera causa de muerte en todos los pacientes con fibrosis quística, incluso después de las causas cardiorrespiratorias y las relacionadas a trasplante. Y tiene un espectro muy grande, como vimos dentro de ese espectro está en la etapa neonatal la colestasis neonatal, en los niños más grandes cirrosis biliar focal en el 70% de los pacientes, en el 5 al 10% cirrosis biliar multifocal. Esos pacientes pueden cursar con esteatosis hepática del 10 hasta el 70%, siendo de etiología multifactorial por desnutrición, alteración en el metabolismo de ácidos biliares, y pueden cursar incluso con hipertensión portal no cirrótica, secundaria a venopatía obliterativa con fibrosis dentro de las ramas portales, lo cual pues conferiría una complicación mayor y un riesgo mayor de sangrado digestivo en estos pacientes. Listo, pues yo creo que hemos terminado. Eso era lo que tenía que contarles acerca de las complicaciones gastrointestinales, ya sea pancreáticas y hepáticas asociadas a fibrosis quística. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estefanía. Si quieren, bueno, específicamente Manuel o los que quieran hacer preguntas, si quieres puedes escribirlas por chat o si quieres puedes abrir tu micrófono sin problema, no hay restricción en el momento. Y al contrario, estamos muy atentos a las preguntas que le quieran hacer a la doctora. Mientras tanto, muchas gracias, doctora Estefanía, por
la charla, una excelente metodología y tener en cuenta, digamos, las opiniones y aclarar desde el mismo instante, pues las opiniones de todos, me parece que es súper chévere, muy puntual, muy claro todo, entonces yo le agradezco muchísimo su Helen, muchas presencia gracias hoy. a todos, muchas gracias. Eh, Creo que hay alguien levantando la mano, creo que es Manuel. Sí, Manu. Hola, profe, buenas noches. Muchas gracias por la charla, la verdad. Pues hoy viernes, súper complejo todo, pero creo que todos aprendimos un poquito más de fibrosis quística, que es algo súper importante para nosotros, no solamente como pediatras, sino como también médicos generales, aprender a reconocer a tiempo todas las manifestaciones de esta enfermedad. Profe, una pregunta. Dime. Cuando hablamos de la disbiosis, hablamos que se podían utilizar probióticos. No sé si Sí. tengas alguna recomendación en especial con alguno con respecto a si es una sola cepa o las combinas o no. Ok. Bueno, recuerden que los probióticos, súper buena pregunta, Manu. Los probióticos tienen, cada cepa tiene una indicación puntual y es, digamos, y esa indicación está basada en la evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de puntualmente, por ejemplo, Reuteri, BioGaia, recuerden que solamente tiene evidencia en manejo de cólico del lactante en pacientes alimentados con leche humana. Todavía faltan muchos estudios para pacientes que estén alimentados con fórmula, por lo tanto, BioGaia no le van a hacer un mal, pero no lo usaría, digamos que en el contexto, en este contexto. Y normalmente a esa edad, en los menores de un año, los síntomas respiratorios no es lo que predomina, predomina de hecho el síntoma digestivo. Podrían usar dos cepas, podrían usar Saccharomyces boulardii o Lactobacillus GG dentro de las opciones terapéuticas para probióticos para los niños que tengan sobrecrecimiento bacteriano puntualmente o disbiosis. O si van a llevarlos, por ejemplo, manejo antibiótico, y ustedes saben que pueden tener, por ejemplo, también diarrea asociada a antibióticos, pueden ponerle el probiótico antes de iniciar el antibiótico y unas 2 semanas después de haber terminado el manejo antibiótico. Esas dos cepas. Dentro de ellas más Floratil, yo creo, Boulardii. Gracias, profe. No, Manu, a ti. No sé si a todos les quedó súper clara la administración de las enzimas, porque en eso uno patina mucho y uno dice, bueno, yo sé que el niño necesita enzimas, pero ¿cómo se las voy a administrar? ¿Cuál es la dosis? Recuerden que están las guías colombianas de fibrosis quística, allí están las dosis perfectamente explicadas. Una forma, Andreita dio una forma de cómo administrarla y es una abriendo la cápsula y contando, ¿no? Si yo sé que recuerden que hay dos presentaciones de cápsula, una de 25.000 y una de 10.000. Y la que tiene el medidor es un frasquito que tiene un medidor y el medidor mide 5.000 unidades. O sea, uno agarra la cucharita que es súper chiquita y delgada, eso le dan 5.000 unidades. Claro que si uno coge cada cápsula, la de 25.000 y la de 10.000, cuenta cuántos chochitos hay y hace una regla de 3, pues allí van a tener la dosis. Lo que pasa es que sí es una muy buena opción, lo que pasa es que sí lo he hecho, no todas, bueno, no crean que todas las cápsulas tienen la misma cantidad de pepitas, hay unas que tienen menos o más pepitas por una o dos, entonces no siempre les va a tocar contar. Yo tengo una forma bastante con más práctica de hacer. Yo agarro el capuchón de las agujas de las jeringas y en ese capuchón vierto el contenido de la cápsula, ya sea de 10.000 o 25.000. Normalmente para los más pequeños van a echar, digamos, van a usar más la de 10.000 que la de 25.000. Entonces tomo el capuchón, lleno el capuchón de toda la totalidad de las pepitas y con un Sharpie mido el punto máximo donde está el final de las pepitas. Entonces, y mido desde la parte más, sí, desde el fondo del capuchón hasta donde están las pepitas, cuántos centímetros me da. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo, me da 3 centímetros. Entonces digo, si en 3 centímetros hay tantas unidades, en tanto cuánto hay. Y entonces lo que hago, y es más fácil, es dividir eso en partes iguales y uno le dice a la enfermera, mire, marco el capuchón con Sharpie, aquí serían 10, aquí serían 2.000, aquí otros 2.000, aquí otros 2.000, otros 2.000, por lo tanto para darle, no sé, 6.000 usted tiene que darle hasta acá. Entonces es una forma más fácil para las enfermeras o para las mamás. En algunos sitios preparan los químicos farmacéuticos las enzimas, o sea, las vienen ya dosificadas, pero digamos que en la mayoría de nuestros hospitales no vienen así, entonces digamos que es bastante útil, como les expliqué, agarrar el capuchón, medir, dividir en partes iguales y él les va a dar la dosis y está excelente, excelente más para los familiares, porque es complejo para los familiares.
No sé si les quedó claro cómo sería. Sí, muy claro, doctora. Creo que fue claro. No sé si alguien opina algo diferente o si alguien tiene alguna otra pregunta. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se recomienda la administración de enzimas por cada comida? Sí. Eventualmente, no sé, la mamá se va a algo fuera de casa, digamos, o un paseo, o lo que sea. Se recomienda que siempre, obviamente, se lleve las enzimas, pero ¿qué hacer ante el caso de que se saltó la administración? Nada, nada porque ya mal absorbió. Ya no Ok, hay nada que hacer. no se O sea, da después una nueva no, dosis, no. no, nada. No, ya comió, ya sí comió y no administraron las enzimas, pues ya, que se la den la próxima toma. Digamos que Listo. no va a absorber el 100% y si era una comida súper grasosa, le puede dar atorrea, puede tener distensión, flatos, todos los síntomas asociados a la no administración. Pero ya con la próxima comida, cuando se tome las enzimas, no va a tener síntomas, entonces no pasa nada. Mientras no sea un comportamiento repetitivo, porque les pasa mucho a los acudientes. Entonces se Sí. me olvidó y es que no se lo mandé al colegio ni al jardín y el niño con diarrea, todo distendido. Pues no tiene que explicar, o sea, va a empeorar, va a desnutrirse más, pero si lo hace una vez no pasa nada. La otra cosa importante de la administración de enzimas que se me olvidó decirles es que cuando ustedes supongan que el niño va a comer más grasa, díganle a los familiares que le pueden administrar un poco más de enzimas. Entonces, por ejemplo, los niños grandes, cuando se van de paseo, que van a comer, digamos que una pizza con mucho queso, una hamburguesa, algo muy grasoso, y por ejemplo, la dosis que tienen es una cápsula de 25.000 antes de comidas principales, pero ese día se comió una picada con un montón de cosas grasosas, yo les digo, administrenle media cápsula más o una cápsula más, porque pueden tener síntomas digestivos si hacen algo de mala absorción, si no les alcanza la dosis que recibieron de enzimas. Entonces, eso es lo que hacemos. Siempre decirles, y ellos siempre tienen su guardadito de enzimas. Ay, doctora, yo le di más porque ese día nos fuimos de asado y que comimos muy grasoso. Entonces, le dan otro poquito de enzimas y está bien porque suponen que va a ser algo de mala absorción porque no es la comida usual del niño. O que si en el almuerzo come más grasa que en la cena, tal vez en el almuerzo le den una cápsula más diferente a lo que dan en el desayuno y en la cena. Muchas gracias, doctora, por su explicación, muy clara también. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. No hay ninguna manito arriba. Doctora, muchas gracias. A Agradecemos ustedes. de nuevo su presencia, una charla muy didáctica. Ah, bueno, alguien creo que levantó la mano, Daniela Gentil. Sí, buenas noches, doctora. Qué pena, no sé si de pronto es una pregunta como que, no sé, bueno, es que ahorita estaban comentando que, bueno, que era por 120 ml de biberón. Entonces, supongamos que ya es un bebecito que tiene, pues, como lo mencioné ahorita, que come ya cositas, que va a asados y todo, pero, por ejemplo, en la traducción de una comida normal, ¿cuánto Sí. sería más o menos lo que uno le va a dar, digamos, de enzimas pancreáticas? Es decir, en vez de 120 ml en una comida que sea una sopita, pollo, ¿qué sería la traducción a Más o eso? menos como 4.000, 5.000, ¿sabes? Nosotros lo manejamos así, le damos esa dosis y vamos viendo los síntomas y vamos controlando con Sudán. Más o menos 4.000, como lo habían mencionado antes, 4.000 o un poquito más, depende, ¿no? Porque si además, por ejemplo, come aguacate y dentro de lo que le sirven le dan aceite de oliva, o sea, pues más, ¿no? Entonces tú vas titulando, esto es titulando. Esto es mucho también como es también muy empírico, porque en realidad cuando ustedes nos ven en la consulta con fibrosis quística, los que nos han visto en la consulta, por ejemplo, en OMI o en otros sitios, nosotros, por ejemplo, empezamos, bueno, ¿cuántas enzimas le da? Y no, doctora, le doy media cápsula de 10.000, 5.000, 5.000, 5.000 con comidas principales y 2.500 con meriendas. ¿Y cómo están las deposiciones? No, están muy líquidas. Entonces dicen, ok, ¿y tienen características esteatorreicas? Sí. O por ejemplo, uno ve que no ganan suficiente peso, entonces dice, de pronto está quedando corto enzimas, lo divides entre el peso y dices, están muy bajitas, entonces le subes. Normalmente yo siempre los mantengo como entre 5.000 a 8.000 unidades, ahí los mantengo. Y lo que hace uno es titular, pero lo que dice la literatura es lo que yo les puse acá. Espérense, ya les comparto, no sé si estoy compartiendo, no, todavía no. Lo que les puse acá aquí está, para que lo veas. Acá. Ya les comparto mi pantalla. Entonces, mira, normalmente, como les decía, puede estar dividida en unidades de lipasa por kilogramo por comida o unidades de lipasa por kilogramo por gramo de grasa.
Entonces lo que hacemos es que normalmente en los niños mayores a 4 años le damos de 500 a 2.500 unidades de lipasa por kilogramo por comida, más o menos, ¿sí? Si lo vas a hacer por comida, porque es muy difícil por gramo de grasa. Si no, le das más o menos 4.000 unidades de lipasa por gramo, por gramo de grasa ingerida. Entonces lo que hacemos es esto normalmente, 2.500 unidades de lipasa por kilogramo por comida. Y lo que pasa es que cuando tú empiezas con ese bebé, 120 mililitros y empiezas a subir las tomas, en el tiempo te vas dando cuenta que tú vas ajustando las dosis de las enzimas de acuerdo a los síntomas y el volumen de comida que va ingiriendo. Entonces, nada, si está comiendo, por ejemplo, está con su alimentación complementaria, es un lactante de 6 a 8, a 10, a 12 meses, ya está, no solamente está tomando fórmula, sino más está comiendo, pues yo incluso les dejo la misma dosis de enzimas, les dejo las mismas 3.000 unidades antes de cada comida y voy titulándoles de acuerdo a los síntomas digestivos o al sudán. Entonces lo que hago es que, bueno, señora, antes le estaba dando usted por cada 120 mililitros, esto de la mitad de la cápsula el cuarto de cápsula de 10.000, o sea, 2.500. Entonces va a empezar a dar 2.500 con el desayuno, el almuerzo y la cena, que es como iniciamos la complementaria. Entonces ya no le da solamente con las tomas de fórmula, sino con la comida. Y le voy titulando progresivamente las enzimas. Listo, doctora, muchas gracias. No, a ti, Dani. Y no les dé miedo usar muchas enzimas en niños muy pequeños, o sea, muchas dosis altas pues. Pero nosotros en niños pequeños normalmente necesitamos dosis más altas. Cuando van creciendo van requiriendo dosis más bajitas, entonces uno se las va bajando. Por ejemplo, a veces se estreñen un poco con las enzimas, entonces uno se las titula un poco hacia abajo, inicias manejo con PEG, está seguro que el estreñimiento no sea una manifestación de mala absorción de grasas. Eso es un poco más, es pura fisiología, o sea, y no es tan difícil hacer esos ajustes de las enzimas. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ustedes. Sabe que de todas maneras es alguien de la casa que está súper invitada cuando quiera, nos quiera acompañar. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por acompañarnos y sobre todo por lo claro que ya nos dejó los conceptos. Nada, me alegro mucho que haya sido de bastante agrado. Pues nada, tienen allá su casa en el OMI siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a quienes participaron y quienes hicieron preguntas. Y seguimos acá en contacto. Nuestra próxima charla será en fibrosis quística, las manifestaciones respiratorias. Gracias a todos y seguimos contando con ustedes. Gracias.